Nuestro pequeño punto azul se formó hace aproximadamente 4.600 millones de años, por la colisión y fusión de fragmentos de rocas pequeñas. El joven planeta Tierra no era igual al nuestro. En la atmósfera primitiva predominaban el hidrógeno, dióxido de carbono, metano, amoníaco, vapor de agua y muy poco oxígeno, además de la enorme cantidad de energía proveniente de la radiación solar. Era un ambiente muy agresivo, pero sin él no hubiera sido posible la condensación de los gases atmosféricos y de los mares. Las moléculas que se formaron después de ese proceso denominado evolución química, es decir, ya bajo la protección de una atmósfera y con agua en estado líquido, quedaron protegidas de la radiación ultravioleta, lo que les permitió ser más estable y persistir en el medio. A lo largo del tiempo se originaron moléculas más complejas como aminoácidos y lípidos. Esta etapa es llamada evolución prebiológica. Después, se produjeron más y más asociaciones macromoleculares, y así, acorde a la hipótesis quimiosintética propuesta en 1924 por Oparin y Halden, se originó la vida. No sabemos cuándo empezó la evolución química, pero sabemos que la vida pudo tener su origen hace 3.500 millones de años. Hay estudios que afirman que la vida pudo surgir hace unos 4.100 millones de años. Sin embargo, la evidencia fósil se puede rastrear solamente hasta hace 3.500 millones de años, y desde entonces hasta la actualidad, los seres vivos hemos estado en constante evolución, generando una diversidad enorme. Actualmente se conocen cerca de 3 millones de organismos, pero se estima que debe de haber entre 5 a 30 millones, y esto sin contar a las especies que a lo largo del tiempo se han extinguido. Toda esta diversificación ha sido posible por la evolución. Cuando hablamos de evolución nos referimos estrictamente a cambio. En biología se puede entender como acumulación de variaciones en las especies, que les permitirán en un momento determinado afrontar cambios en su medio. En caso de no contar con las características para sobrevivir, los individuos morirán, y eso puede llevar a la extinción de la especie. Los sobrevivientes heredan estas variaciones y se adaptan a su medio. En este caso, a lo largo del tiempo pueden surgir nuevas especies. A este proceso se le conoce como especiación. La evolución puede ser en algunos casos muy lenta, por ejemplo, en los peces conocidos como celacantos, que han llegado hasta la actualidad con cambios menores en relación a sus ancestros. En otros casos, el proceso evolutivo puede ser mucho más rápido. Por ejemplo, la adaptación que muestran ciertos insectos a los insecticidas o la adquisición de resistencia a los antibióticos por cepas bacterianas. El concepto biológico de evolución no se incorporó fácilmente en el pensamiento científico de la época. A pesar de que la idea de que las especies cambian a lo largo del tiempo ya existía en el pensamiento de varios naturalistas desde el siglo XVIII. A principios del siglo XIX, Lamarck propuso la primera teoría científica de la evolución. En 1809 publicó un libro titulado Filosofía zoológica. Aunque negaba la existencia de un ancestro en común, reconocía que las especies estaban adaptadas a su ambiente y que una fuerza interna vital llevaba a las especies a ser cada vez más complejas, oponiéndose a la corriente predominante en su época denominada fijismo, teoría que sostiene la inmutabilidad de las especies. Lamarck decía que el uso y desuso de ciertas características podía provocar su pérdida o mayor desarrollo a lo largo del tiempo y las generaciones. Esto se conoce como la herencia de los caracteres adquiridos. El mecanismo de adaptación fue conocido como lamarquismo y la influencia en el pensamiento científico evolutivo que tuvo llegó hasta el siglo XX. En 1858, Charles Darwin y Alfred Russel Wallace dieron a conocer una nueva teoría evolutiva, que expone la aparición y transformación de los organismos por un proceso llamado selección natural. Cabe resaltar que Darwin y Wallace llegaron a la teoría de manera independiente, y si se conoce mayormente como la teoría de Darwin, es porque la teoría tuvo su máxima difusión a partir de la publicación del libro de Darwin, titulado El origen de las especies por selección natural. A diferencia de Lamarck, Darwin y Wallace manejaban la idea de un ancestro común y un árbol de la vida muy ramificado. A partir de la publicación del libro El origen de las especies por selección natural, en 1859, la mayoría de la comunidad científica aceptó la evolución.
El mecanismo, por otro lado, no fue aceptado hasta apenas en 1940. El redescubrimiento de los estudios de Mendel sobre genética en combinación con la teoría de Darwin permitieron explicar la fuente de la variación, y esto hizo que surgieran nuevas disciplinas, como la genética de poblaciones, lo que llevó al surgimiento de la síntesis evolutiva moderna, conocida como neodarwinismo, que une el darwinismo clásico con la genética moderna. El neodarwinismo reconoce la evolución que se da en las especies gradualmente y el funcionamiento de la selección natural, pero con sus dos fases ampliadas. En la primera fase se producen mutaciones cromosómicas y variabilidad genética. En la segunda fase, los individuos que poseen las características genéticas más favorables son más exitosos, por lo cual sobreviven y se reproducen. Al tener descendencia, heredan las variaciones que resultan favorables bajo ese ambiente. Además, en esta teoría unificada con la genética, no se reconoce como única fuerza evolutiva a la selección natural, sino que se han agregado los mecanismos de mutación, frecuencia genética, deriva genética, reproducción sexual y migración. De la mano con los cambios que la propia teoría de la evolución ha tenido, se han establecido diferentes formas de clasificar a los seres vivos, desde propuestas meramente morfológicas o por el hábitat, hasta la actualidad, con un sistema de clasificación basado en criterios evolutivos. La primera clasificación sistemática de los seres vivos la realizó Carl von Linneo en 1735. Se basó en las semejanzas estructurales entre los organismos y concluyó que quienes sean más similares entre sí deberían de pertenecer a un grupo. De esta manera, Linneo estableció las bases de la taxonomía. Los grupos que propuso Linneo se clasifican en un orden jerárquico. Partiendo de especie, al grupo de especies se les denomina género, a un grupo de géneros familia, al grupo de familias orden y al grupo de órdenes clase. Un grupo de clases es un filo y los filos se agrupan en reinos. En la época de Linneo, los seres vivos se clasificaban solamente en dos reinos, animal y vegetal. Con el tiempo, el sistema de clasificación ha ido cambiando. Nada menos en 1977, Carl Woolf, al comparar el RNA ribosomal entre los reinos, creó una clasificación aún más alta, los dominios: Arquea, Eucaria y Bacteria. Arquea y Bacteria engloban a los Monera y Eucaria a los animales, las plantas, los hongos y los protistas. La clasificación de los reinos igualmente ha seguido cambiando. Michael Larrugueiro, junto a su equipo en 2015, propuso la clasificación actual de 7 reinos. A las propuestas anteriores agregaron el reino Arquea. De manera que la clasificación actual es animal, vegetal, bacteria, arquea, fungi, cromistas y protistas. Así, el árbol de la vida ramificado que Darwin y Wallace imaginaron al proponer su teoría con un único ancestro en común, también llamado LUCA, por sus siglas en inglés, a partir del cual surgió toda la vida, ha obtenido mayor sustento. Y aunque aún se discute sobre la forma correcta de este árbol, proponiendo nuevas clasificaciones y jerarquías, ya no se discute sobre su existencia.